última clase. Les deseo lo mejor en esta última clase, el último esfuerzo que queda. Espero que rinda todo muy bien. Tengo planeado unas cosas muy sencillas para la clase de hoy y en la medida que completemos el objetivo temprano, verlo antes, para no quitarles más luz y todo eso. Ya, alumnitos, como siempre, como lo hemos estado haciendo estas últimas clases, vamos a trabajar con repasos, ¿vale? Darle una segunda oportunidad a algunas cosas, de repente uno no entiende las cosas la primera, la entiende la segunda, y de esa forma nos aseguramos de que todos estemos entendiendo bien, ¿vale? Ahora, recuerden que en el caso de lenguaje y comunicación, no nos van a preguntar tanto por materia y por conceptos y por definiciones, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que demostrar como estudiantes de lenguaje es que sabemos leer, y porque hemos conversado durante todo el año que leer es un proceso dinámico en el que uno lee de muchas formas distintas, que no hay una única forma de leer, porque cada texto se lee de manera distinta, con objetivos distintos, etcétera, ¿vale? Así que eso es lo importante, ya que ustedes sepan cómo leer ciertos textos, más que la definición completa. Ahora, saberse la definición completa igual les va a ayudar, ¿vale? Igual les va a ayudar, igual les va a aportar a su proceso de lectura, pero eso es lo importante. Bueno, bien, entonces... Vamos a comenzar con la clase de hoy. El último repaso que vamos a hacer tiene que ver con la argumentación, ¿vale? Se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar si es que se ve lo que estoy compartiendo? Bacán, muchas gracias, Constanza. Vamos a entonces trabajar con la argumentación. Recordemos que la argumentación, habíamos dicho que era este proceso en el que uno intenta influir en la forma de pensar de otra persona. Yo sé que eso suena terrible porque nadie quiere que lo cambien de opinión, ¿cierto? Nadie quiere que se metan con su cabeza, pero es un proceso mucho más sencillo y mucho más noble que esa primera impresión que uno tiene. Cuando uno está argumentando, lo que está tratando es de influir en la opinión de la otra persona, en la manera en que la otra persona piense, con el objetivo de que esa persona primero entienda por qué yo pienso de la manera que yo pienso y por qué yo tengo esa opinión, y segundo, con el objetivo de lograr, y a veces no, ¿cierto? Pero tratar de que nosotros podamos hacer, hacer que la otra persona cambie de opinión y piense un poquito como nosotros, ¿cierto? Ese es el objetivo principal. Ahora, habíamos dicho también que cuando uno argumenta lo puede hacer a través de dos procesos que parecen similares, incluso hay gente que los confunde y los trata como sinónimos, pero tienen un pequeño detallito que lo hace diferentes, y es el proceso del convencimiento, en el que yo me encargo de apuntar a las ideas de mi interlocutor de manera intelectual, ¿cierto? Me centro mucho más en las ideas, me centro mucho más en un proceso reflexivo, en un proceso analítico, ¿cierto? En un proceso de datos, algo mucho más racional. Y eso sería el convencimiento. O también puedo ocupar otra corriente que se llama la persuasión, que es cuando yo intento influir en la otra persona, pero esta vez a través de los sentimientos. Y generalmente nosotros asociamos la palabra persuasión como con coquetear, influir a través del coqueteo. Pero cuando yo persuado a otra persona, lo que estoy tratando de hacer es despertarle sentimientos. Yo también podría, por ejemplo, persuadir a través del miedo, ¿cierto? Cuando a mí me asaltan en la calle y me colocan una pistola de frente, no me están dando argumentos para entregarle mis pertenencias, ¿cierto? La pistola es un argumento suficiente que me genera miedo y me persuade de entregarle la billetera, el teléfono, todo lo que me pida. Así que eso para que lo tengan como consideración. Ahora, detalle importante que es como detalle que les va a servir para la lectura y la evaluación de esta prueba, es lo que tiene que ver con la estructura del texto. Y es muy sencillo porque en la estructura del texto argumentativo tiene la estructura básica y global de cualquier texto no literario. Esto quiere decir que tiene un inicio, que tiene un desarrollo y que tiene una conclusión. Hay textos que tienen una estructura un poco distinta, como el discurso, por ejemplo, pero básicamente es lo mismo, solo que con nombres distintos.
Ahora, lo importante de esto es saber que la estructura no está acá por casualidad, porque sobre todo en el texto argumentativo uno tiene que presentar las ideas en orden. Bueno, y en el inicio del texto siempre vamos a comenzar con el tema, presentando el tema, o sea, explicándole a alguien de qué se trata, o sea, cuáles van a ser las ideas con las que yo voy a jugar, cuáles van a ser las temáticas que yo voy a abordar. Y por último viene la tesis, que es el proceso final en el que yo, una vez planteado el tema, una vez que la gente ya sabe de qué es lo que estoy hablando, yo le voy a explicar qué es lo que pienso sobre ese tema. Y la tesis generalmente uno la dice de manera muy explícita, uno la dice claramente, mire, yo frente a esto pienso a esto y que tiene que quedar muy clara, porque como tiene que quedar muy clara, es la base del texto y a partir de aquí construimos todo lo que se viene de aquí para adelante. Bueno, por último, o sea, no por último, pero continuando con esto, recordamos que en el inicio entonces vamos a tener el tema y la tesis. ¿Cuánto va a durar el inicio? Depende de ustedes. Puede ser un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, etcétera. Pero en el momento que la tesis queda clara, ahí ya cerramos el inicio y en ese párrafo, ¿cierto? Cerramos el inicio y lo que continúa sería el desarrollo. Y en el desarrollo viene la exposición de todos los argumentos, la exposición de todas las ideas que yo voy a entregar para poder defender la tesis que yo tenga. La regla general dice que mientras más argumentos yo entregue, mejor, ¿cierto? Eso es lo que el instinto nos indica. Pero también tenemos que pensar en la calidad de los argumentos. Yo puedo entregar un montón de argumentos, pero si no son tan buenos, eso no le va a ayudar mucho a mi argumentación. En cambio, si yo entrego pocos argumentos, pero muy buenos, argumentos buenos en el sentido de que son difíciles de contradecir, de que no tienen una falla en la lógica y de que permiten que mi idea se entienda perfectamente, eso es un muy buen proceso. Finalmente, podemos hacer la recapitulación de todo lo que dijimos, volver a explicarlo con palabras distintas, ¿cierto? Y en menos palabras, para que la persona que me está leyendo o que me está escuchando se le refresque todo lo que yo dije. Y esa sea la idea final con la que se vaya, ¿cierto? Como que la última idea que le entrego es como la versión resumida de mi argumento. Y lo que pueden hacer, que muchas personas lo hacen, es que vuelven a decir la tesis, de manera que la persona le vuelven a repetir por qué piensan de la manera que piensan. Y eso sería básicamente la estructura de un texto argumentativo. A esto nosotros le llamamos la estructura inductiva, en la que vamos explicando el tema y cada vez nos volvemos más específicos. Pero hay una estructura que es la inversa, que nosotros vamos así, ¿cierto? Desde lo más general hasta lo más específico. Pero hay una estructura que es inversa, que es la estructura inductiva, en la que yo primero planteo mi conclusión, planteo mis argumentos y al final digo la tesis, que es muy rara, se ocupa en algunos casos, cuando uno quiere generar como sorpresa y eso, pero es decisión de ustedes. Hasta acá, esto se entiende, ¿cierto? ¿No hay ninguna duda? Ya, voy a asumir que sí porque la gente no respondió. Bien, lo que estudiamos y a lo que hay que prestarle atención es que hay varios tipos de argumentos, ¿vale? Y esos tipos de argumentos nos dan como técnicas o nos permiten como metodologías en la que nosotros podamos organizar las ideas para que la gente entienda de qué es lo que estoy diciendo. Hay muchos tipos de argumentos, son muchos, y acá nosotros lo redujimos como a cinco, si no me equivoco, que son los cinco más usados, ¿vale? La gracia de esto es que no porque yo escriba con este estilo de argumento, mi argumento automáticamente es bueno. Ya si yo me llegase a equivocar en una parte de esta creación, este argumento automáticamente se transforma en una falacia. A lo mejor lo han escuchado esa palabra. Y la falacia, no nos toca estudiarlo, solo lo estoy mencionando porque me parece interesante. Pero la falacia es un argumento, un proceso de argumentación mal hecho. A veces a propósito, a veces inconscientemente, pero es eso. Es cuando yo construyo un argumento mal y utilizo eso como mi argumento. A veces a propósito, utilizo como argumentos malos a propósito y a veces porque se me pasó. Ahora, antes de comenzar a explicar cada uno de estos argumentos, les comento que no hay un argumento mejor que otro. Todos son efectivos por igual, pero sí, dependiendo del tema de la argumentación y dependiendo de la persona con la que yo estoy argumentando, van a haber argumentos más efectivos que otros. Por ejemplo, si usted va a debatirle a una persona que es muy
racional, ¿cierto? Que siempre está ahí pensando y analizando todo, a lo mejor un argumento basado en datos va a ser mucho más efectivo que un argumento basado en generalizaciones o en sentimientos, qué sé yo. Entonces piensa en eso, ya que el mejor argumento es el que se adecua a la persona con la que yo quiero convencer. Vamos a ver el primero, que es el argumento basado en datos y en hechos. Dice acá que un argumento de este tipo se basa en hechos y en datos que utilizan información verificable. Y este detalle es súper importante, ¿cierto? Porque el hecho de que de que la información sea verificable le da la invitación, aunque no necesariamente lo van a hacer, pero invita al interlocutor que se dirija al texto y que haga la investigación por su cuenta para que se dé cuenta de que yo no estoy mintiendo, de que él podría llegar a la misma conclusión. Y esa es la gracia de este tipo de datos, ¿cierto? Además de información verificable, yo puedo extraer de acá estadísticas para justificar con estadística esto. Puedo citar estudios, ¿vale? Que hayan hecho una investigación sobre el tema. Y todo esto yo lo hago con la idea de respaldar la información que yo estoy entregando. Acá tenemos el siguiente ejemplo. Dice, el uso de energías renovables es crucial, ya que según la Agencia Internacional de Energía, las renovables representaron el 28% de la producción mundial de electricidad en 2020. Y acá me gustaría que hagamos un análisis como de la estructura. ¿Cuál dirían ustedes que es la frase exacta, la marca textual, que les permitió a ustedes darse cuenta de que el ejemplo que está ahí es un ejemplo de un argumento basado en datos y en hechos? ¿Cuál dirían ustedes que es la frase clave que les permitió a ustedes darse cuenta de que esto es un argumento basado en datos y en hechos? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? Parece que nadie. ¿Eh? Bien, aquí Porque lo dice una agencia, ¿no? no, Andrés, el 28%. Ese sería el detalle importante, ¿vale? Ese sería el detalle importante. Ahora, decir que la Agencia Internacional de la Energía dio el 28% es para confirmar la información que se está diciendo, ¿vale? Porque la Agencia Internacional de Energía uno asume que es un organismo totalmente serio, ¿cierto? Eh, Así que eso reafirma por dos nuestro argumento, pero acá lo importante es decir el porcentaje, que son 28%, y eso lo alcanzó a decir Eugenia, muy bien Eugenia. Ahora, esto mismo nos sirve como ejemplo. Los argumentos a veces están mezclados, no son como puros, no son como pedigrí de argumentos, ¿cierto? Ahora, yo este ejemplo lo traje como un argumento basado en datos, ¿cierto? Pero también podría darse de que este mismo argumento también lo podríamos considerar un argumento de autoridad, que son los que continúan en nuestra definición, ¿cierto? Los argumentos de autoridad son argumentos en donde nosotros construimos la idea basado en la opinión o en una cita de un experto en la materia o de una fuente reconocida, o sea, de alguna institución que esté reconocida como una institución de respaldo, una institución que tenga validez. Y de esta manera nosotros validamos la información que estamos dando, ¿vale? Y estos ejemplos los inventé ya, son ejemplos inventados y que algunas cosas tienen más sentido que otras, pero por ejemplo, en la anterior, cuando yo hablo de la Agencia Internacional de Energía, también podríamos considerarla como una autoridad, ¿cierto? Entonces, este argumento que está acá podría servir como un argumento basado en datos y en hechos y como un argumento de autoridad, ¿cierto? Así que eso, ya quédense con que un argumento basado en autoridad es un argumento que yo construyo a partir de lo que dijo alguien antes, pero ese alguien tiene que ser un experto en la materia, ¿ya? Y este detalle es importante, porque si no, caigo en una falacia de la falsa autoridad. Por ejemplo, dice acá, según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es la principal causa prevenible de enfermedades y muertes en el mundo. ¿Por qué sería válido este argumento? ¿Cuál es la autoridad que estoy mencionando para darle sustento a lo que estoy diciendo?
La Organización Mundial de la Salud. Muy bien, Gabriela, la Organización Mundial de la Salud. Excelente, ¿cierto? Ahora, la Organización Mundial de la Salud, todos sabemos que es la institución más importante y la que marca las pautas, la que a mí me da a entender lo que está bien, lo que está mal, pero es la que dirige todo lo que tiene que ver con la salud del planeta completo. Por lo tanto, si la Organización Mundial de la Salud dice alguna recomendación, todos deberíamos hacerle caso, porque ellos son los bacanes en el tema, ¿cierto? Así que en este caso, el ejemplo que tenemos ahí es un muy buen ejemplo de un argumento basado en la autoridad, porque estamos diciendo que el tabaquismo es malo, ¿cierto? Estamos dando a entender a la otra persona de que fumar es malo. ¿Cómo justificamos esto? Porque la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que el tabaquismo era la principal causa de muerte por enfermedades y que es una causa prevenible, ¿cierto? Ahora, ¿cómo estaría este argumento mal construido? Si yo dijera, por ejemplo, según el Ministerio de Economía, el tabaquismo es la principal causa prevenible de enfermedades y muertes en el mundo. ¿Vale? El Ministerio de Economía chileno es una institución respetada, ¿cierto? Es una institución que conocemos, que no nos va a estar engañando, goza de seriedad, pero no es una institución experta en la materia. Pese a que para otros debates sería muy bueno escuchar la información y la opinión del Ministerio de Economía, en este aspecto no tiene nada que ver. Y ahí estaríamos cayendo en una falacia. Bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo hasta el momento? ¿Hay alguna duda? ¿Necesitan que repita alguno de estos? Muchas gracias, Gabriela, por su reacción. Luego tenemos los argumentos de causa y efecto. Y acá esto es fácil porque el mismo nombre nos indica que cuando yo utilizo estos efectos, lo que estoy haciendo es que voy a plantear una acción y voy a explicar cómo esa acción produce un resultado o un efecto o una consecuencia, ¿cierto? Y esa es la gracia de mi argumentación, ¿vale? Es un texto, en el pequeño o grande, depende del texto, pero va a ser un texto en el que yo voy a explicar que porque pasa A, la consecuencia va a ser B. Y eso es lo importante, ¿cierto? Yo puedo decir, quiero prevenir B, por eso tenemos que preocuparnos mucho de A. O hay que potenciar A, porque eso va a generar que ocurra B, ¿vale? ¿Se entiende la lógica? Entonces, siempre lo importante es definir cuál es la acción, cuál es la causa, y definir cuál va a ser el efecto. Y en base a eso, ocuparlo como un argumento a favor o en contra de algo. Yo quiero que potenciemos eso porque quiero la consecuencia que se viene es una consecuencia favorable. O quiero que detengamos eso de cualquier manera porque la consecuencia que está ahí no conviene. El ejemplo dice lo siguiente. Fumar cigarrillos causa daño pulmonar, lo que a menudo resulta en enfermedades como el cáncer de pulmón. Y aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es la causa que muestra este ejemplo? ¿Cuál sería la causa que está mostrando este ejemplo? La acción, el desencadenante. El fumar Fumar, cigarrillos. Muy bien, ¿cierto? El fumar cigarrillos. Esa es la causa, ¿cierto? Y el efecto es que provoca enfermedades, ¿cierto? Como el cáncer de pulmón. O provoca cáncer de pulmón directamente. Ahí tenemos un claro ejemplo de causa y efecto, ¿cierto? En este caso, estamos ocupando este argumento para disuadir a las personas, ¿cierto? Estamos haciendo que quien me escuche, quien me lee este argumento, como que no le den ganas de fumar, porque le estoy dando a entender de que el cigarro puede provocar cáncer, ¿cierto? Quiero disuadirlo de esa idea. Ahora, cómo escribiría yo mal un argumento de causa y efecto? ¿Cómo caería yo en una falacia de este argumento diciendo, por ejemplo, fumar cigarrillos, por ejemplo otra cosa como cantar en la ducha causa daño pulmonar, lo que a menudo resulta en enfermedades como el cáncer de pulmón, ¿cierto? O decir cosas como ver televisión podría provocar cáncer de pulmón. No hay una conexión evidente, ¿cierto? No tiene, incluso no tiene sentido lo que estoy diciendo.
Y ahí uno tiene que estar atento porque de repente en el fragor de la discusión, cuando uno está discutiendo con alguien, la gente tira cosas y tira datos y uno que está ahí pajareando, pensando en su argumento, más que en escuchar lo que, pensando en qué va a responder, más que en escuchar a la otra persona, de repente pasan barbaridades como esa, ¿cierto? Bien, vamos a pasar ya a los últimos dos que nos quedan, que es el de generalización. Y esto es muy sencillo porque el argumento por generalización se trata de generalizar, ¿vale? Yo voy a tomar ejemplos de una situación que ocurre muchas veces. La gracia es que yo voy a tomar todas esas situaciones como ejemplos de algo que está ocurriendo. Y a partir de eso voy a generalizar. O sea, voy a identificar algo que ocurre varias veces en varios casos distintos y a partir de eso yo voy a poder generar una afirmación. Y esa afirmación me va a ayudar a potenciar lo que estoy defendiendo. Por ejemplo, después de revisar varios estudios, se puede generalizar que una dieta rica en frutas y verduras mejora la salud cardiovascular. ¿Vale? Aquí, ¿cómo nos damos cuenta de que se está generalizando de una manera correcta? ¿Quién me podría decir en qué parte o qué frase del texto me da a entender de que acá se hizo una generalización de manera correcta? O sea, que se consideraron varias cosas para poder dar esa opinión. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Que se hicieron varios estudios. Muy bien, Gabriela, efectivamente, ¿cierto? Que se hicieron varios estudios. Este es lo importante, ¿cierto? No es un estudio, porque incluso en un estudio, por muy bien que se haga, en algún momento puede fallar. Son varios estudios, y como son varias personas las que a través de distintos procesos llegaron a la misma conclusión, yo podría decir que efectivamente esto es un buen argumento y que se ha generalizado de manera correcta. Por ejemplo, yo podría decir, eh, a ver, considerando que en el último temporal hubo daños en la comuna de Futrono, en la comuna de Los Lagos, en la comuna de Valdivia, en la comuna de Lanco, en la comuna de Mafil, podríamos decir que este fue uno de los temporales más fuertes del año. Ahí hay una generalización bien hecha porque mencioné por lo menos 5 o 6 comunas. Pero si yo dijera, por ejemplo, eh, el último frente de mal tiempo solo generó daños en la comuna de Futrono. Probablemente es uno de los peores frentes de mal tiempo del año. Es muy arriesgado, por cierto, como solamente conozco un ejemplo, no puedo asumir que ese ejemplo se aplica para todos los demás, ¿cierto? Eso sería una generalización apresurada, que se llama, que sería la versión negativa, la falacia de este tipo de argumento. Recuerden entonces que mientras más ejemplos yo pueda dar, mejor va a quedar mi generalización y mejor va a quedar mi argumento. Por último, tenemos acá el último tipo de argumento, que es el que tiene que ver con apelar a los sentimientos, ¿vale? El mismo nombre lo dice, ¿cierto? A través de este argumento yo voy a intentar persuadir a la otra persona. Quiero que la otra persona comparta conmigo el sentimiento, ¿cierto? Yo despertarle a esa persona un sentimiento. Y eso es lo que voy a pretender hacer. Ahora, los miedos, o sea, el miedo y el cariño eh, son lo más efectivo a la hora de argumentar. Si yo estoy argumentando con otra persona y logro despertarle miedo a la otra persona o cariño, son como de los canalizadores más fáciles para argumentar. Por eso es que los políticos, por ejemplo, siempre meten a la delincuencia, los ahorros en sus debates, porque nadie quiere ser asaltado. Y eso genera miedo. Y el que primero me genere miedo, pero después me propongo una solución, al tiro capta mi atención. Y esta es como técnica uno en el manual de la política, ¿vale? Siempre generar una emoción en lo que uno dice, ¿vale? Entonces, por eso los políticos recurren tanto al miedo, porque nos asustan y nos plantean una situación muy cuática y ellos mismos después nos traen la solución. Entonces, uno engatusado o embobado por el miedo, automáticamente vota por el que los convenció. El ejemplo dice lo siguiente: ver a los animales sufrir en las fábricas
nos recuerda que es urgente apoyar prácticas de agricultura más humanas. Bien, ¿qué sentimiento dirían ustedes que está tratando de comunicar este ejemplo? ¿Cuál es el sentimiento que se está tratando de despertar? Ver sufrir a los animales. Sí, esa es la frase, ¿cierto? Esa es la marca textual, pero ¿cuál es el sentimiento que quieren despertarme en en este ejemplo? Rabia, pena, ¿cuál dirían ustedes? Tristeza, pena. Tristeza, ¿cierto? Tristeza, pena, compasión, así lo podríamos explicar, ¿cierto? Eso es lo que pretende generar ese argumento que nos están entregando. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, ya para seguir practicando todo este proceso. Yo les traje 10 ejemplos, si no me equivoco, 10 ejemplos de argumentos, que son todos muy cortitos. Y lo que vamos a hacer es un proceso doble. Se los voy a colocar ahí y usted me va a decir si es que es un argumento de datos y hechos, si es que es un argumento de apelación a la autoridad o basado en la autoridad, si es que es un argumento de causa y efecto, si es que es un argumento de generalización o si es que es un argumento de sentimientos. Ahora, si usted no se acuerda del nombre, no importa. Mientras me explique cuál es el tipo de argumento que se utiliza, yo lo voy a creer igual. Los nombres no son tan importantes en el lenguaje, ¿ya? Vamos a ver el primero. Dice, imagínate ser un niño sin acceso a agua potable, caminando kilómetros cada día solo para encontrar un río contaminado. Es urgente actuar para cambiar esta realidad. ¿Cuál dirían ustedes que es ese argumento? ¿De qué tipo de argumento estamos ahí hablando? A ver, ¿cuál le pondrían ustedes? No hay apuro, no hay tiempo, así que hágalo con calma simplemente. Pero cuéntenme. Voy a revisar el chat, a ver si alguien en el chat ha escrito. Ya, lo vuelvo a leer, ¿ah? Dice, imagínate ser un niño sin acceso a agua potable, caminando kilómetros cada día solo para encontrar un río contaminado. Es urgente actuar para cambiar esta realidad. Ya, vamos a hacer un proceso distinto. A ver, lo primero que me gustaría preguntarle entonces es si pueden reconocer cuál es la tesis de este texto. Recordemos que todos los textos argumentativos hay una tesis, hay una idea que se menciona o un punto de vista, ¿cierto? ¿Cuál dirían ustedes que es ese punto de vista? A ver, ¿cuál dirían ustedes que es ese punto de vista? Un niño sin acceso a agua. Perfecto, muy bien, lo dijo Luz, me parece. Muy bien, ¿quién lo haya dicho? Un niño sin acceso a agua, ¿cierto? Esa es la tesis. Ahora, eso es urgente, eso es como, puede esperar. ¿Cuál es la opinión que se tiene sobre los niños sin acceso al agua? Sabemos que el tema son los niños sin acceso al agua, pero ¿cuál es la tesis? ¿Que hay que hacer algo? ¿Que hay que hacer? Que es urgente actuar. Bien, muy bien, Gabriela, muy bien, ¿cierto? Ya, vuelvo a repetir. Sabemos que el tema de este texto es que hay gente sin acceso al agua, ¿cierto? Ese es el tema. ¿Y cuál es la opinión del autor?
la opinión del autor es que es urgente cambiar esta realidad. O sea, que esa es la opinión. Considera que hay que hacer algo ahora, ya. Bien, ese es el tema, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos quiere convencer él de que es urgente hacer un cambio? ¿Cuál es el tipo de argumento que hay? Y se los voy a anotar en el chat por si alguien los quiere ver. Tenemos el argumento de datos y hechos. Argumento de datos y hechos. Argumento de basado en la autoridad. Argumento de causa y efecto. Argumento de generalización o argumento basado en los sentimientos. ¿Cuál dirían ustedes que es el tipo de argumento que se está ocupando ahí? Datos y hechos. ¿Ya? ¿Alguien más quisiera dar su respuesta antes de yo confirmar si es lo correcto? El de la autoridad, ¿El de las autoridades? Ya, responsabilidad de la autoridad. ya. Bien, vamos ahí a ocupar las dos respuestas. Vamos a comenzar con Gabriela, antes de que se me olvide. Gabriela decía que esto sería uno de datos y hechos, pero no hay ningún dato ahí que podamos reconocer. No nos dan una estadística, no nos dan un detalle, ¿cierto? No nos dicen nada de lo que nosotros podamos comprobar. Entonces, Luz después nos dice que el de la autoridad, pero ahí no se menciona ninguna institución ni ninguna persona que sea experto en el tema, así que autoridad tampoco es. Eugenia me dice que es un de causa y efecto. Podría ser, ¿cierto? Que el río está contaminado. Mm, pero la manera en la que está escrita el texto no me da a entender que hay una relación directa, ¿cierto? Lo que trata de hacer esto es generar empatía, ¿cierto? Porque dice, imagínate ser un niño sin acceso a agua potable, caminando kilómetros cada día solo para encontrar un río contaminado. Lo que están tratando es que yo me compadezca de este niño, ¿cierto? Porque utilizan todo lo necesario para que a mí me dé pena. Un niño, todo el mundo protege la infancia, ¿cierto? Que tiene que caminar kilómetros y que más encima ese sacrificio que hace de caminar kilómetros es en vano. Entonces, solo nos quieren generar lástima y como nos quieren generar lástima y pena, esto claramente sería un argumento que apela a los sentimientos, ¿cierto? Esa sería la respuesta correcta. Argumento que apela a los sentimientos. No rendirse porque quedan algunos más. Dice el siguiente esto. Después de revisar varias encuestas, podemos concluir que la mayoría de las personas prefieren trabajar desde casa debido a la flexibilidad que ofrece. Yo creo que esto está fácil, ¿ah? Porque utiliza la misma estructura de un ejemplo que leímos hace un rato atrás. ¿Alguien podría responder qué tipo de argumento tenemos acá? Después de revisar varias encuestas, podemos concluir que la mayoría de las personas prefieren trabajar desde casa debido a la flexibilidad que ofrece. Datos y hechos. Ya, podría ser de datos y hechos, pero ¿cuál sería el dato ahí? ¿Cuál sería el dato fijo, el dato duro que nosotros podríamos ocupar? Que la mayoría de las personas prefieren trabajar desde sus casas. Ya, claro, pero ahí no nos dicen cuánto, ¿cierto? Solo nos dicen la mayoría. Entonces, para que sea un dato y hecho, tiene que ser un dato claro, mucho más específico, porque ahí no sabemos si la mayoría es una mayoría de 10 personas o una mayoría de 2 millones de personas. Cambia harto, ¿vale? Así que lamentablemente no sería uno de datos y hechos, ¿vale? Sabemos que la tesis es que la gente prefiere trabajar en su casa, pero ¿cómo nos dimos cuenta de que la gente prefiere trabajar en su casa? Mm, La cuarta, profe.
La cuarta, la de generalización, dice usted, Luz. Sí, profe. ¿Podría argumentarlo? Que generan el trabajo en sus casas por estar con su familia, con sus niños menores, así, algo así, al lado. Ya, entiendo. A ver, vamos a hacer una cosa. Yo esto de preguntar de si lo puede justificar, no lo hago de pesado ya, lo hago solamente para que podamos analizar. La respuesta es correcta. Efectivamente, Luz, esto es un dato de generalización. Lo que sí, la justificación no estuvo tan buena, porque cuando justifiquemos un texto, tenemos que basarnos en la información que está en el texto, ¿vale? Así que la justificación no estaba tan buena, pero la respuesta sí. Aquí la pista era en darnos cuenta en que que se revisaron varias encuestas. Y a raíz de que se revisaron varias encuestas, nosotros pudimos determinar de que mucha gente quería trabajar en su casa. ¿Vale? Sería por generalización. Siguiente ejemplo, dice, el doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas, ha señalado que las vacunas son esenciales para controlar la propagación de enfermedades como el COVID-19. ¿Cuál dirían ustedes que es el argumento que se está utilizando ahí? O vamos, hagamos la vuelta larga. ¿Cuál dirían ustedes que es? El tema son las vacunas y las enfermedades, ¿cierto? Pero ¿cuál es la tesis? ¿Qué se dice sobre las vacunas y las enfermedades? ¿Qué se opina sobre las vacunas y las enfermedades? ¿Que sirven, que no sirven, que son mentiras, que son importantes, que apoyen nomás? ¿Qué pondrían Para ustedes? controlar la propagación de enfermedades. Ya, pero ¿qué dice? De que Que son son esenciales. son esenciales, ¿cierto? Esa es la tesis, que las vacunas son esenciales, o sea, no importantes, no que podemos confiar, sino que esenciales, o sea, como que sí o sí tienen que estar ahí. Esa es la opinión, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos justificar esta opinión? ¿Cómo puedo hacerle ver yo, o sea, cómo puedo mostrarle yo a la otra persona que efectivamente son esenciales? ¿Cómo lo convenzo de eso? ¿Según quién? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, no se preocupe. Sabemos que el tema son las vacunas y las enfermedades. Y que la tesis, la opinión que hay es que las vacunas son esenciales para controlar la propagación de las enfermedades. Entonces la pregunta que le hago a ustedes es si me pueden decir cuál es el tipo de argumento que se está utilizando acá. ¿Qué tipo de argumento se está utilizando para convencerme a mí de que las vacunas Dato, son esenciales? dato y hecho. Ya hay, ¿cuál sería el dato? ¿Cuál sería el porcentaje que me muestran ahí? No hay ninguno, ¿cierto? Pero ahí se menciona algo. La opinión que me están entregando en ese texto, ¿se le ocurrió al autor del texto? O se me ocurre a mí que esto lo estoy leyendo? ¿O lo menciono porque lo dijo alguien más? Profe de autoridad, porque lo menciona un doctor. Muy bien, Eugenia, efectivamente, ¿cierto? Es un argumento basado en la autoridad, porque lo dice el doctor Anthony Fauci, ¿cierto? Que es experto en enfermedades infecciosas. No es cualquier doctor, ¿cierto? Es un experto, y como él es un experto, o sea, una persona que lleva años estudiando y sabiendo mucho sobre esto, podemos confiar en la opinión que nos da. Así que por eso sería un argumento de autoridad. Vamos a continuar con el siguiente. Dice, el calentamiento global está provocando un aumento en el nivel del mar, lo que a su vez
amenaza con inundar las ciudades costeras. El tema es el calentamiento global, ¿cierto? Pero, ¿cuál sería la tesis? ¿Qué sería lo que me están tratando de convencer? ¿De qué me están tratando de convencer? A ver. ¿Y se pueden inundar las ciudades costeras? Muy bien, ¿cierto? Muy bien, Eugenia, que se pueden inundar las ciudades costeras. Ahora, ya que sabemos que el calentamiento global podría provocar, es una amenaza que podría provocar la inundación de las ciudades costeras. ¿Cuál dirían ustedes que es el tipo de argumento que se está usando? Sabemos que no es un argumento de experto, ¿cierto? De autoridad, porque no he mencionado ningún nombre. Sabemos que no es un argumento de datos y de hechos porque no hay ninguna estadística, ningún gráfico, ningún porcentaje ahí. ¿Cuál podría ser? ¿De sentimientos, de causa de efecto, de generalización? Causa-efecto. Causa y efecto, muy bien, ¿cierto? Me dicen que el calentamiento global, la causa, va a provocar las inundaciones, el efecto, ¿cierto? Ahí tenemos eso, causa y efecto. Bien, este dice, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que las personas que duermen al menos 7 horas por noche tienen un 30% menos de riesgos de desarrollar enfermedades cardíacas. ¿Datos y hechos? Bien, ¿cierto? Datos y hechos. ¿Cómo se dio cuenta usted que era de datos y hechos? ¿Por el 30%? Por el 30%, efectivamente, ¿cierto? Y también es un argumento basado en datos y hechos. Eso está muy bien. Pero también considerando que se menciona ahí algo más, podríamos decir que es un argumento de otro tipo también. ¿Alguien podría descubrir cuál es el otro tipo? Bueno, también podría ser un argumento de autoridad, considerando que se menciona ahí a la Universidad de Harvard, que es una universidad sumamente famosa y prestigiosa, ¿cierto? Bien, estamos casi llegando al final. Dice, todos los jóvenes que conozco usan redes sociales diariamente, lo que demuestra que las redes sociales son una parte esencial de la vida moderna. El tema son las redes sociales, ¿cierto? Pero ¿cuál es la tesis? ¿De qué me están tratando de convencer a mí en este proceso? Tiene que ver con las redes sociales, ¿cierto? Pero ¿qué me quieren decir sobre las redes sociales? ¿Que es esencial en la vida moderna? Muy bien, ¿cierto? Que son esenciales en la vida moderna. Muy bien, Gabriela. Muy bien. Ahora, ¿cómo llegamos a esta idea, ¿cierto? O cómo defendemos la idea de que las redes sociales son esenciales para la vida moderna. ¿Cómo podemos justificar esta idea? Para estudiar, Que aparezca en el texto, que aparezca en el texto. Está bien lo que dijo usted, pero que aparezca en el texto. Que todos los jóvenes la usan. Bien, muy bien, Gabriela. Dice aquí, todos los jóvenes que conozco usan redes sociales diariamente, ¿cierto? Y eso haría que esto fuera un argumento de qué tipo, si me están mencionando que esta información se descubrió por todos los jóvenes que yo conozco.
Sería un argumento de generalización, ¿cierto? Porque me están hablando de que todos los jóvenes que yo conozco usan redes sociales diariamente. Como son todos los que yo conozco, que no dan a entender que son muchos, así llegué a la conclusión de que era un argumento de generalización. Quedan muy poquitos, ¿ya? Dice acá, el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, afirma que la inversión en infraestructura es clave para estimular el crecimiento económico a largo plazo. Ya, el tema de este texto es el crecimiento económico a largo plazo. Pero ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la opinión que se tiene sobre el crecimiento económico a largo plazo? Afirma que La, afirma que la inversión es infraestructura en clave para estimular el crecimiento económico. Muy bien, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Esa es la tesis, que para estimular el crecimiento económico a largo plazo, lo clave aquí es invertir en infraestructura. Muy bien. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿O cómo podemos defender la idea de que para aumentar el crecimiento económico hay que invertir en infraestructura? ¿Qué aparece en el texto que me permite a mí justificar esa opinión? Hacer que la gente me crea. el Premio Nobel de Economía. Bien, súper bien, Ingrid. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, ¿cierto? Por lo tanto, si yo estoy mencionando esta opinión basándome en lo que dice el Premio Nobel de Economía, ¿cuál sería el tipo de argumento que estoy ocupando acá? ¿Autoridad? Muy bien. Es un argumento basado en la autoridad. Muy, muy, muy bien. Y, chuta, ya mostré la respuesta, pero igual vamos a analizarlo. Dice acá, la deforestación masiva provoca la pérdida de biodiversidad, lo que afecta negativamente a los ecosistemas y a la calidad del aire que respiramos. Este texto tiene que ver con la calidad del aire que respiramos, ¿cierto? Pero, ¿cuál sería la tesis? ¿Cuál sería la opinión que se entrega aquí? La pérdida de la biodiversidad. Súper bien, ¿cierto? Pero la pérdida de la biodiversidad, perdón, la deforestación provoca la pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Ya. Y ahora que sabemos que la deforestación provoca la pérdida de biodiversidad y que eso afecta a los ecosistemas y que eso afecta a la calidad del aire que respiramos, si se dan cuenta, todo está conectado. Deforestación provoca pérdida de biodiversidad, que afecta a los ecosistemas, que afecta al aire. ¿Cuál tipo de argumento sería este? ¿Qué tipo de argumento sería este? Generalización. De otro tipo, de otro tipo. Dato y hecho dice Causa y efecto. generalización, causa y efecto, efectivamente, sería de causa y efecto, ¿cierto? Porque uno provoca al otro, que provoca al otro, que provoca al otro. Y creo que este es el último. Dice acá, es desgarrador ver cómo los bosques tropicales son destruidos, dejando miles de animales sin hogar y al borde de la extinción. El tema de esto sería los bosques tropicales. ¿Y qué se dice sobre los bosques tropicales? Y son destruidos. Que son destruidos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esto que está acá, ¿qué tipo de argumento sería? Dice, es desgarrador ver cómo los bosques tropicales son destruidos, dejando miles de animales sin hogar y al borde de la extinción. Sentimientos. Veamos, ¿por qué cree usted que es de sentimientos? Porque miles de animales quedan al borde de la extinción. ¿Cierto?
Efectivamente. Y la respuesta sería de apelar a los sentimientos. Muy bien. Aparte que utiliza palabras que despiertan sentimientos de las personas como desgarrador, ¿cierto? Y nos dicen cosas como animales sin hogar, que también sería algo que nos despierta como estos sentimientos, ¿cierto? Bien, les recuerdo que son las 8, así que como son las 8, coloquen su nombre, por favor, en el chat para que puedan quedar presentes. Yo creo que ya por inasistencia no quedaron repitiendo ni nada, pero igual es bueno que coloquen su nombre, por favor. Así que les doy un ratito para que coloquen su nombre en el chat, por favor. Bien, todos colocaron su nombre. Perfecto. Perfecto. Ah, miren, queda uno más, pero este está facilito. En 2023, el 65% de los graduados universitarios en Europa encontraron empleo en su campo de estudio dentro de los 6 meses posteriores a la graduación, según Eurostat. En 2023, el 65% de los graduados universitarios en Europa encontraron empleo en su campo de estudio dentro de los 6 meses posteriores a la graduación, según Eurostat. ¿Cuál dirían ustedes que es el argumento que se está utilizando ahí? No alcanzamos a identificar la tesis claramente, pero ¿cuál dirían ustedes que es la tesis que está ahí? O sea, Datos y hechos. Generalización. ya, a ver. Uno dice generalización, el otro dice datos y hechos, ¿ya? Para que sea generalización, habría que haber hecho varios estudios, ¿cierto? Pero como acá aparece un dato específico, que es el de 65%, estamos ante un argumento basado en datos y basado en hechos, ¿cierto? Y el dato específico acá son 65% de los graduados universitarios. Ese es el dato exacto. Y eso sería. Ahora, ¿hay alguna duda con este proceso de los textos argumentativos? ¿Se entiende más o menos esto de reconocer la tesis, de reconocer de qué se está hablando en el texto y cómo se está defendiendo esto en el texto? ¿Sí? Ya. Bacán, bacán, bacán. Bien. Eh, lo último que quería ver con ustedes era que preguntarles si es que hay una duda con esto que está acá, con esto de los géneros periodísticos. Bien, los géneros periodísticos, para que vayamos repasando lo último que vimos, son varios. Como pueden ver ustedes ahí en la fotografía, son 8 tipos de textos distintos. Pero la gracia de estos textos es que se dividen en 3 grupos. Y la función que cumplen estos textos me indica a mí para qué van a servir, ¿cierto? Cómo le puedo sacar yo provecho a este tipo de textos. Y además, la función que cumplen me indican de la manera que están escritos o qué tipo de información me voy a encontrar ahí. Lo primero que llama la atención de esto es que hay un grupo muy chiquitito que son los géneros informativos. Los géneros informativos, solamente ahí tenemos a la noticia. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era la principal función de la noticia? ¿Para qué servía la noticia? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Me puede mencionar ahí para qué servía la noticia? Para informar. Muy bien, ¿cierto? Para informar. Ese es el objetivo de la noticia, que informar. O sea, la noticia asume que hay algo que yo no sé, que hay algo que yo no conozco y me lo explica para que yo lo pueda entender, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que recordar que la noticia es un texto informativo. Lo que pretende hacer este texto informativo es entregarme información para que yo esté actualizado y para que yo esté al tanto de lo que ocurre en mi comunidad cercana. Esa es la gracia de todos los textos informativos, que en este caso tenemos simplemente a la noticia.
Aunque hay algunas personas que también consideran el reportaje como un texto informativo, ¿vale? Ahora, nos vamos a pasar al otro lado de este mapa conceptual, que es el que tiene que ver con los géneros argumentativos o los textos de opinión. Yo sé que habíamos dicho hartas veces que los textos periodísticos son textos que pretenden ser objetivos, ¿cierto? Que pretenden entregar información para formar opinión en las personas, para informar a las personas, etc. Pero también es posible encontrar dentro de los textos periodísticos algunos textos donde informan, pero al mismo tiempo aparece la opinión del autor del texto, ¿ya? Y esa es la gracia de estos textos. Como el nombre lo indica, son textos de opinión, donde el autor del texto tiene el permiso para opinar sobre un tema de actualidad, un tema que tiene que ver con las noticias. Primero tenemos la editorial, y la gracia de la editorial es que es un texto en el que se representa la opinión de una institución completa, ¿vale? Que puede ser el diario, el mismo diario, o un grupo de personas, etcétera. Por ejemplo, nosotros como Aviva Educap podríamos hacer una editorial, escribir un texto diciendo, como Aviva Educap queremos comunicar que estamos profundamente preocupados por la condición climática actual y esperamos que las autoridades desplieguen recursos para poder ayudar a nuestros compañeros, ¿cierto? Ahí estamos actuando como una entidad, como todos juntos, como un colectivo. No es la opinión de una persona, sino que es la opinión de una institución. Esa sería la gracia de este proceso. Luego tenemos el artículo de opinión, y el artículo de opinión, el nombre lo indica. Se le da a una persona la oportunidad de que opine sobre algún tema que ocurrió recientemente. Por ejemplo, últimamente hay muchas personas que hay un debate que se está armando y harta gente está escribiendo al respecto sobre los Juegos Olímpicos, la situación que ocurrió entre la boxeadora de Italia con la boxeadora de Argelia, y cómo a raíz de esto han surgido muchos discursos de transfobia y mucha gente atacando gratuitamente a deportistas, y alguien podría a partir de esa noticia hacer un texto para dar su opinión. Es decir, yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor de esto otro, creo que tenemos que actuar así, etcétera. Luego tenemos la crítica, y la crítica es un texto que tiene que ver con los críticos de alguna arte. Y son textos que ya se ven poquito en los diarios, pero es un texto en el que una persona consume un producto cultural y genera una crítica de ese producto. Por ejemplo, la crítica de películas, la crítica de espectáculos, la crítica de discos, la crítica de restaurantes, etc. Finalmente, tenemos un texto que se llama La carta al director, que no lo escribe ningún periodista, sino que lo escriben las personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, en la que esa persona tiene la posibilidad de escribirle un periódico, de escribirle un medio, y poder plantar su opinión sobre lo que quiera. La gracia es que si la carta es buena y está bien escrita, el director de ese medio, o la directora de ese medio, publica la noticia, o sea, publica la cartita en el diario para que más personas la puedan leer y se genera un debate. Se acostumbra en este tipo de textos colocar mi correo electrónico para que otra persona que tenga mucho tiempo libre me escriba y podamos estar como ahí debatiendo a través de correo electrónico y eso. Esas serían las cartas al director, que son bien cortitas, la verdad, y siempre empiezan como, estimado director, dos puntos. Creo que últimamente la gente está siendo muy violenta y bla, 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 bla. Ahí dan su opinión. Por último, tenemos el género interpretativo. Y lo dejé para el final, porque la gracia del género interpretativo es que es una mezcla entre el género informativo y el género de opinión. Son textos que informan muy bien, pero también opinan, y al mismo tiempo me entregan una opinión. Yo de todos estos textos voy a informarme, pero los géneros interpretativos son los que hacen la mezcla en proporciones muy, muy bien equitativas. Entonces tenemos el reportaje, que es una investigación que genera un periodista con un equipo, donde investiga un tema que para el periodista se considera importante, ¿vale? Y aquí podemos encontrar cosas como las que hacía el tío Emilio años atrás, cuando investigaba a ciertas personas, ciertas estafas, o programas como Contacto,
o informe especial, qué sé yo, donde se analiza un tema en específico y se investiga todo lo que se puede investigar sobre esos temas. La gracia del reportaje, que lo diferencia de la noticia, es que en el reportaje uno no tiene por qué hacer un caso que ocurra recientemente, uno puede abordar temas que son más antiguos. Lo importante es hacer una investigación muy exhaustiva. Por último tenemos la crónica, que es un texto donde se cuenta la historia de algo, bien raro de encontrar, y tenemos las entrevistas, que es un proceso en el que el periodista le hace preguntas a otra persona para poder obtener de primera fuente, de primera mano, las respuestas de esa persona porque se consideran importantes para algún tema. No sé si hay alguna duda, algo que quieran que repasemos, si esto se entiende, no se entiende. La gracia de esto es entender que todos estos textos informan, ¿vale? Solo que algunos además entregan opinión. Ya, alumnitos, si no hay más dudas, entonces no me queda nada más que desearles mucha suerte, desearles mucho éxito, felicitarlos por haber llegado hasta este proceso. Es bonito ver cómo constantemente fueron aumentando la cantidad de personas que se conectaban, menos hoy día que entiendo que las condiciones climáticas no lo permiten, así que no se preocupen, pero fue muy bonito ver la motivación que tenían ustedes, la manera en que participaban, así que no me queda nada más que recomendarles que den la prueba con mucha calma, que no se olviden de leer, tranquilos, y desearles el mayor de los éxitos. Mucho, mucho, mucho éxito en todo este proceso y que les vaya excelente en su prueba. Ojalá no verlos de nuevo, porque si los veo de nuevo significa que hay que hacer reforzamiento y les deseo lo mejor para que no tengan que tener reforzamiento. Mucho éxito en su prueba, cuídense muchísimo y respondan con mucha calma. No se olviden de subrayar y todas esas técnicas que estuvimos practicando. Que estén muy bien, alumnitos, cuídense mucho. Igual usted, profe, y gracias por tener la paciencia para explicarlo una y otra vez. Yo contenta por todo eso y muy agradecida con usted, profe. No, no se preocupen, fue muy divertido este grupo, un grupo muy, muy, muy participativo, así que en ningún momento fue difícil esto.